Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura, Efesios. El himno que escuchamos canta la maravillosa obra que Dios, con su amor, ha hecho en nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas del cielo y las de la tierra bajo una sola cabeza que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Evangelio de Marcos. Jesús envía a los 12 apóstoles a evangelizar con su poder. Aleluya, 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 aleluya.
El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Bueno, uno se pone a pensar, hoy nosotros somos la Iglesia una santa, católica y apostólica, con una historia ya de 2000 años, con un montón de cosas, las cuales fueron muy positivas, otras cosas media turbias. ¿Por qué? Porque la Iglesia es santa y pecadora a la vez. Porque es santa, porque proclama lo santo, que es al mismo Jesús, y pecadora porque las personas que lo llevamos adelante somos todos pecadores, todos los que estamos acá. Entonces siempre tiene una partecita oscura con la cual tenemos que estar luchando para poder cada día clarificarla un poco más. No sé si en el pensamiento de Jesús las cosas salieron como hubiera querido, ¿no es cierto? Sobre todo con una estructura tan grande que imita el Imperio Romano y que muchas veces ha querido imponerse con el poder como el que hace los poderosos de este mundo, y ha querido también ganar espacio de esa manera. Sin embargo, la propuesta de Jesús es una propuesta de simplicidad en el camino de la evangelización, una propuesta en la cual uno no tenga ningún signo de poder exterior, sino solamente el poder de la palabra, la autoridad que te da la palabra, no el poder que te dan los papeles, no el poder que te da una cuestión humana, sino el poder que te da el Espíritu, que seas realmente creíble en tu vida. En muchos lugares se ha usado, diríamos, la religión como un medio de contención social, o también, diríamos, como un medio también para poder mantener o dominar la conciencia de las personas. Es así que hoy todavía hay muchos lugares donde eso sigue funcionando. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Turquía hace unos años, me maravilló de ver tantas mezquitas, cada 3, 4 cuadras había una. Después, con los días que iba pasando, nosotros estamos en 3 lugares de Turquía, estamos los franciscanos, y estaba yo en uno de estos lugares. Y bueno, una de las cosas que iba descubriendo, primero, que las mezquitas eran propiedad del gobierno. Segundo, que los párrocos, que serían los de la mezquita, que se llaman imanes, eran empleados del gobierno. Tercero, que cada semana les llegaba desde el gobierno lo que tenían que decir. Eran empleados del gobierno con un mensaje claro, ¿no es cierto?, que tenía que venir, y se convirtió en un medio, diríamos, de poder mantener, diríamos, de mantener la conciencia de la gente quietada, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces también nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Por eso está bueno también que nosotros nos desliguemos lo que más podamos, no de una manera espiritual, pero sí de una manera material con el gobierno de turno, para que nosotros podamos tener una libertad en la manera de poder expresarnos, porque también nos puede llegar a pasar
como en la primera lectura, ¿no es cierto?, del profeta Amós. El profeta Amós no era profeta, era un joven que estaba cultivando sus arbolitos, tenía higos, tenía moras, todo lo que se cultivaba en esa zona, estaba ahí y no había profetas en Israel. ¿Pero por qué no había profetas? Porque ninguno estaba ejerciendo su función, porque todos eran empleados del gobierno, ¿no?, del gobierno de turno. Así que fue Amós a Betel, que era la capital donde estaba el rey, a denunciar todo lo que tenía que denunciar, y el sacerdote del lugar, el jefe o el obispo del lugar, diríamos, para decir así, le dijo: andate vos para otro lado y ganate el pan por otro lado, que acá ya están todos los puestos ocupados, no querrás venir a buscar. Y él dice: mira, yo soy un cultivador, a mí Dios me llamó para que yo les diga esto, porque ustedes están callándose la boca, ¿no? Están callándose la boca. Y pasa esto, ¿no es cierto? Cuando uno es empleado, tiene que hablar bien de su patrón, le guste o no le guste, ¿no es cierto? Cuando uno está libre, puede decir con libertad lo que siente, y desgraciadamente muchas veces a nivel religioso, cuando la institución es demasiado respetada, a veces ese respeto se olvida de que tiene una centralidad, que es un mensaje, y en este caso un mensaje liberador como el de Jesús, que no siempre coincide con toda la parte institucional organizada, porque muchas veces tapa el espíritu, ¿no? Tapa el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta cuestión de Amós, ¿no es cierto? Si uno sigue leyendo, es muy lindo, es cortito. El profeta Amós es el profeta de la justicia social. Él lo que viene a denunciar es que al mismo tiempo que había toda una organización religiosa, había un montón de explotación, un montón de gente que vivía al ras, diríamos, de la sociedad, y por eso se le llama el profeta de la justicia social a Amós, y él viene a denunciar eso. Pero también en el Antiguo Testamento no tenían pelo en la lengua, porque al sacerdote que le dijo: andate vos de acá porque acá está todo ocupado, le dijo: sí, ustedes están aquí profetizando, pero dentro de poco a vos te van a deportar, a tu mujer la van a violar y te van a matar todos los hijos, y a vos te van a mandar a otro lado. Y efectivamente después vino el destierro de Babilonia y chao, con toda la estructura esa, ¿no es cierto? Con toda la estructura esta. En cambio Jesús dice: no te quieren recibir, sacudí hasta el polvo de los pies en testimonio contra ellos, seguí viaje, y como veíamos la semana pasada también, te escuchen o no te escuchen, al menos que se note de que hay un profeta en Israel, ¿no? De que hay alguien que está hablando, de que hay alguien que está diciendo las cosas, más allá del éxito que pueda llegar a tener, diríamos, exterior. Entonces, estamos en este día en que Jesús manda a los discípulos a hacer las prácticas, ¿no? La semana pasada veíamos cómo había fallado no es que había fallado, se había desilusionado un poco en su pueblo, y nos dice: nadie es profeta en su tierra, como un lamento que tenemos que tratar de revertir, ¿no? En este momento, Jesús se agarra y en vez de achicarse, los manda de 2 en 2, ¿no es cierto?, a que vayan a predicar, a llevar el evangelio de 2 en 2, como un signo fraterno, no como algo personal, sino como algo comunitario, un mensaje que damos como comunidad, damos como fraternidad, ¿no? Y bueno, primero que le dice que no llevaran, lo que le da es autoridad, lo que le decía hace un ratito, la autoridad es muy distinto que el poder. El poder, hay gente que es totalmente incapaz, que tiene un papelito firmado, cual le da poder a una persona incapaz, y de eso estamos por todos lados rodeados de gente que maneja el poder de una manera que en vez de ayudar a crecer, hiere. Una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad. La autoridad no necesita papeles, la autoridad es estar plantado, la autoridad es sí o no. Es tener realmente, diríamos, la convicción de lo que uno cree y transmitirlo de esa manera. Esa es la autoridad. Eso va mucho más allá de cualquier otro tipo de poder y de cualquier tipo otro de función. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que afirmar es eso, y tendrán una autoridad sobre los espíritus impuros, que para poder hacer exorcismos, entonces, puede ser. No, pero más allá de todo esto, solamente con que alguien que vaya en el nombre de Jesús, seguramente tendrá que enfrentarse con lo impuro, con lo oscuro, con el maligno.
tendrá que enfrentarse, porque Él es el príncipe de este mundo y uno camina 2 metros y está en su principado, digamos, para decir así, ¿no? Pero justamente la autoridad es que no me va a hacer daño, porque ya fue vencido. No me va a hacer daño, nada me puede hacer daño, porque tengo la fuerza de Dios en mi corazón. Y la autoridad no es que yo solamente puedo echar a los espíritus para afuera, sino que dejo que no me entren para adentro, ¿no? Que no me entren, que no me desequilibren, que no me alejen de lo que estoy. Ustedes fíjense cuánta gente con tanto carisma que después termina con una depresión impresionante en un rincón porque se deja vencer, digamos, por lo oscuro alrededor, ¿no? Entonces, tener esa autoridad, ser conscientes de que tenemos la autoridad de Jesús. Después le dice cómo tienen que ir preparados, qué equipaje, qué provisiones, ¿no es cierto?, tienen que llevar, ¿no? Y de equipaje, bueno, le dice, lo único que lleva es un bastón. Mateo dice que ni siquiera tienen que llevar un bastón, pero parece que Marcos necesitaban un bastón porque tenían que sacar todos los bichos que venían en el camino, los perros que los venían a atacar, al menos correrlo con el palo que tenían, ¿no es cierto? Y que vayan con sandalias, como iban los pobres, ¿no? Que no lleven ni pan, ni provisiones, ni dinero, porque eso, no, aunque nos parezca algo normal, ¿no es cierto?, era un signo de que eras un mendigo, porque los mendigos no solamente piden para el momento, sino que también piden para después. Entonces tienen una alforja donde se van juntando comida para tener también algo para después, ¿no? Entonces él dice, no, tampoco eso. Ustedes van adentro de su casa, van por el mundo, pero el mundo es su casa. Y llegará la hora de comer y tendrán de comer. Y llegará la hora de dormir y tendrán que dónde dormir. Y cualquiera que tenga una experiencia, digamos, de esta itinerancia, puede experimentar eso hoy día también. Muchos de nuestros jóvenes lo han experimentado, los frailes lo experimentan continuamente, ¿no es cierto? De que vas por el mundo sin tener ningún tipo de estas cosas y el Señor mismo el que te lo va dando, ¿no? Y después dice, no tuvieran 2 túnicas. ¿Por qué? Porque el signo de las túnicas era el poder también. ¿Por qué? Porque los pobres tenían una sola túnica. En cambio, para diferenciarse, los que tenían un poco más tenían otra, ¿no es cierto? Entonces eso le daba una cierta suntuosidad. Bueno, Entonces, ir de esa manera, simple, no aparatosa, no poderosa. Por eso no le creo a aquel que predica el Evangelio y une el Evangelio con la riqueza y con el poder, porque por ahí no va la cosa. Yo creo que ese es un campo más bien del oscuro y que te lleva al oscuro. El camino del Señor no es que te falten cosas, sino que vivas de una manera austera, de una manera en la cual vos puedas evangelizar no desde el show, no desde lo poderoso exterior. Ustedes fíjense que hoy tenemos un montón de grupos. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chicos? Salía Palito Ortega con una guitarrita de la juventud, y bueno, y todo el mundo cantaba. Tenía buena voz, tenía mala voz, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía, todo el mundo se conocía. Hoy aparece alguien que va a cantar que tiene tanto aparato que no sabe qué es lo que te queda con los aparatos, te queda con las luces, te queda con las cosas, te queda con los codos. Bueno, yo cada vez estoy viendo de que también la manera de presentar a Jesús tiene que ver esa manera simple. Nada de show. Que no haya show. Porque estás buscando otra cosa, no estás buscando la centralidad de Jesús. Que la Eucaristía no sea adornada, que la palabra de Dios no sea adornada. Que no estemos buscando cosas de ahí, sino que vayamos a lo central, a lo esencial, ¿no? Entonces, vayamos a eso, sin disfraces exteriores que indiquen poder, cosa que, gracias a Dios, la Iglesia está haciendo un cambio en este momento. Desde San Francisco lo viene haciendo, pues San Francisco como que le da todo un cariz distinto a la Iglesia poderosa, que fue la más poderosa en el mundo, y el poder más grande que hubo en el mundo fue en el tiempo de San Francisco. Sin embargo, Francisco le da todo un cariz de simpleza, y así comienza hasta ahora, donde nosotros hoy podemos decir que estamos en una iglesia que es simple, ¿no es cierto? Y en esto nos da el testimonio el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco lo pueden agarrar de muchas cosas, pero no lo pueden agarrar de que es poderoso materialmente, porque no tiene nada ni quiere nada.
y vive de una manera tan simple como cualquier otro viejo a esta altura, diríamos, ¿no? En una piecita, su cosa, y punto. Renunció a tantas cosas, ¿no? Entonces permanezcan en el lugar donde le den alojamiento, lleguen a una casa, no importa dónde. Si antes no se podía entrar a la casa de los paganos, Jesús le está diciendo, pueden ir a donde quieran, donde los reciban, ustedes vayan, compartan ahí. No vayan de casa en casa como para... No, vayan ahí, de ahí vayan recibiendo, vayan haciendo lo suyo, ¿no es cierto? Hay que ver que después dice, vayan por todos lados, pero en esta... Y si no los reciben, dice, sacuda hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y ahí salieron a predicar los discípulos, llamando a la gente a la conversión y poniendo también en práctica este signo, que es el signo, ¿no es cierto? Echaron a los demonios, sanaron a los enfermos, ungiéndonos con óleo, que después el apóstol Santiago, ¿no?, lo pone y lo instituye también como lo que hablamos, que el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Si hay algún enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo y los pecados que haya cometido le serán perdonados. Este óleo parece que ya empezó a usarse con los discípulos en los primeros tiempos. Entonces, busquemos la simpleza, seamos fieles y necesitamos todo mientras estemos en este mundo una cierta organización institucional, pero acuérdense que lo principal no es ser fiel a una iglesia de leyes, sino ser fiel a la iglesia de Jesús, a la simpleza y la enseñanza de Jesús. Hay muchos documentos, miles. Yo tengo 40 años de cura y lo único que he visto son papeles y papeles y papeles y papeles y papeles. Cuando va pasando me voy dando cuenta que todo está en el Evangelio, pero a veces nos queda chico. Pensamos que nos queda chico, pero todo está ahí. Busquemos en profundidad en el Evangelio. Dios va iluminándonos para que nosotros podamos ir encontrando el camino de poder sentir esa paz interior en la cual sintamos que todo tiene sentido, no esa ausencia que a veces hace que como que estamos, que nos está faltando algo. No nos falta nada y nos falta todo. ¿Por qué? Porque somos tan limitados. Pero disfrutemos de lo que tenemos, disfrutemos de nuestra fe, disfrutemos de Jesús. Disfrutemos de este Jesús que nos dio la autoridad en nuestra vida para poder ser Él y también ser instrumento de sanación y de claridad para todo aquello que está oscuro. No dudemos que Dios está en nosotros, no dudemos de su presencia. Que el Señor nos dé la paz y nos bendiga. Amén.